versículo 3, por favor. Estamos en la serie Adoración Extrema. Juan capítulo 12, versículo 3. Dice así esta versión: entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con su propio cabello, y la casa se llenó del perfume, o de la fragancia del perfume. Tome asiento, ahora sí, sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. El título de esta enseñanza es la importancia de los sacrificios. Cuando hablamos acerca de lo que tiene que ver con el sacrificio, o cuando hablamos con la que tiene que ver con la adoración extrema al Señor, encontramos ese texto de Juan 12:3, donde esta mujer llamada María tomó una decisión, tomó algo de abundancia, dio sin mezquindad, dio la mejor ofrenda al Señor, lo más costoso, se humilló delante de Dios, pero dice que también trabajó, se sacrificó. Y es la expresión que dice, y lo secó con sus propios cabellos. Cuando el Señor habla acerca de los sacrificios, manda al israelita a construir el tabernáculo. El Señor reveló a Moisés la manera para ofrecer los tipos de sacrificio, de lo que él estaba listo para recibir. Esos sacrificios orientaban a los israelitas hacia la necesidad de dar lo mejor al Señor. Y como pueblo de Dios, usted y yo tenemos que aprender que cuando le damos al Señor tenemos que darle lo mejor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, pero él recalcaba la necesidad que tenía de confiar en su futuro por su sacrificio perpetuo de la redención a través de la cruz del Calvario. Así que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue la culminación del sacrificio con derramamiento de sangre que Él pidió desde el pueblo de Moisés, y que algunos lo hicieron antes de la ley establecida. Para entender un poco más esto, necesitamos conocer algunas cosas. Número 1. Primero, ¿qué es un sacrificio? Sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. También hay sacrificio para pedir un favor. También es sacrificar o renunciar a algo valioso o precioso, que a menudo con la intención de lograr un propósito o un objetivo o algo mayor o algo de mayor valor. O sea que el sacrificio tiene que ver con que a veces nos desprendemos de algo entendiendo y creyendo de que al dar eso como sacrificio obtendremos algo de mayor valor o algo mejor. Eso es un sacrificio. El concepto de sacrificio es algo universalmente conocido y casi en su totalidad practicado. Y esto se debe a que el ser humano tiene un común origen, común caída en el Edén y común práctica de la idolatría, de la dispersión de Babel, allá de los aztecas, de los incas y toda esta gente. El asunto está que de una manera u otra el Señor ha permitido de que el sistema de sacrificio o la manera de sacrificarse sea algo cotidiano, sea algo normal o común. Por ejemplo, en el término hebreo,
La palabra sacrificar se traduce como sabá. En el Antiguo Testamento, cuando un acto tiene propósito religioso, por ejemplo, cuando inclusive los Baales sacrificaban y los ídolos ofrecidos a Homero, tenía que ver con lo que habría que hacer o habría que dar referente a eso. Y encontramos muchos sacrificios en nuestras vidas, en nuestros tiempos. Por ejemplo, aquella madre que se sacrifica al levantarse temprano para preparar los alimentos para el esposo que se va al trabajo, a los niños que se van al colegio. Todo esto tiene que ver un sacrificio. O aquella cuando hay necesidad, cuando de repente las finanzas no están llegando, de repente cuando hay escasez de comida, entonces le prepara la arepa a sus hijos y le echan cualquier cosa que haga, el poquito de queso, lo que sea. Y cuando usted me dice, a lo mejor la arepa de ella la tiene sola. Por el hecho de sacrificarse, dar lo mejor a sus hijos. Y encontramos serie de sacrificios. Pero hay una referencia, que es la primera referencia según lo que Dios determina hacer. No la primera que se hizo en la historia de la humanidad, no es la primera. Pero sí es lo primero que Dios pide. Y lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 13. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 22, versículo 13. Dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es la primera referencia que vemos cuando Dios pide que se sacrifique un animal. No fue la primera realizada, más adelante vamos a hablar de eso, pero sí es la primera que Dios pide. ¿Qué había dicho el Señor? El Señor había dicho: Abraham, eso que tú más amas, eso que tú más quieres, eso por lo cual tú más has trabajado, eso por lo cual tú más has luchado, quiero que me lo ofrendes, quiero que me lo sacrifique, quiero que me lo ofrezca como ofrenda. Ofréceme a tu hijo en sacrificio. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, el Señor a veces nos pide cosas así. Dile. El Señor a veces nos pide cosas así. Dile, a veces el Señor nos pide nuestro Isaac. Aló. Ey, a veces el Señor nos pide, escúchame, lo que más amamos, lo que más queremos, lo que más... Y no me venga con la super espiritualidad de usted y decirme, bueno, lo que yo más amo es mi esposa, así que yo se la entrego al Señor. Señor, ahí está. No. Estamos hablando de lo que tiene valor, lo que tiene un valor económico para nosotros, que de hecho son las cosas que siempre más amamos. A veces inclusive por encima de las personas. Amén o ayayay. El Señor le dice: sacrifícame a tu hijo. Y cuando le dice al muchacho: mira, vamos a hacer un sacrificio al Señor, vamos a hacer un holocausto. Y el muchacho dice: bueno, está bien, bueno, agárrate un poco de madera, agárrate el fuego, ando ahí, todo, salsa, todo listo, preparado así. Cuando iba por el camino, el hijo le pregunta: papá, una pregunta, mira, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo. Una pregunta, ¿y a quién es que vamos a sacrificar? Y ahí Abraham le suelta la palabra a su hijo y le dice: no te preocupes, Dios va a proveer. Cuando llegan al lugar donde van a hacer sacrificio, le dice a los sirvientes que estaban ahí con ellos: quédense ustedes ahí, yo voy con mi hijo, vamos a hacer sacrificio y después regresamos. Cuando van y está todo listo preparado, y entonces agarra a llamarle al hijo. El hijo se entera que lo van a sacrificar a él. Y cuando ya está a punto de sacrificar a su hijo, el Señor le dice: Abraham, detente. Ahora reconozco que lo que tú más amas está dispuesto a entregar.
¿Sabe cómo se le dedicó después la expresión a Abraham? ¿O cómo se le conoce a Abraham en la Biblia? ¿Sabe cuál es la expresión? El padre de la fe. O sea, nadie tuvo una mayor fe que ese hombre. Ahí está cuando Dios nos pide nuestro Isaac, lo que más amamos. Y no estamos dispuestos a darlo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fe. ¿Aló? Cuando yo iba a matar a su hijo, el Señor le dijo, no, detente, ahora le entiendo y reconozco que está dispuesto a entregarme lo que más amo. No lo mates al muchacho, no pongas tu mano sobre él. Sacrifícame ese carnero que está ahí. Y él cuando levanta la vista, que es el texto que leímos, ve y encontró ese enredado ahí, con los cuernos ahí en el zarzal. Y fue y sacrificó al cordero. Ahora escúchame, me llama la atención que esta fue la primera vez que Dios pide una ofrenda. No fue la primera que aparece en la Biblia, pero sí fue la primera que Dios pidió. No había una ley. Préstame atención a esto, no te lo pierdas, que te va a bendecir. No había una ley que le dijera, tienes que sacrificar el becerro, el carnero, la vaca, el ovejo, la palomita, lo que sea. No había una ley como ya se lo estableció con Moisés. No había una ley y Dios estaba pidiendo sacrificio. Escúcheme. Pero ese sacrificio que el Señor, el primero que el Señor pidió, escúchame, era un paralelo entre el carnero ofrecido en el altar como sustituto de Isaac. Recuerde que el primero fue el que pidió al hijo, a Isaac. Y después le dijo, no, yo te voy a entregar ahora un animal para que tú lo sacrifiques a él, en vez de tu hijo. Un sustituto, diga conmigo, sustituto. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si yo fuera usted, estuviera dando un aplauso al Señor por ese sacrificio extraordinario que él hizo en la cruz del Calvario. Porque escúchame, lo que deberíamos estar ahí montados en la cruz sacrificados éramos tú y yo. ¿Aló? Escúchame esto, no te lo pierdas. El Señor empieza a demostrar un tipo del antitipo. Empieza a mostrar cómo sería la redención del mundo. El Señor, nuestro Padre eterno, entregó a su Hijo como sustituto para ese sacrificio. Para el sacrificio que tú y yo deberíamos haber pagado, haber hecho, por nuestro pecado, por nuestra inmundicia. Él nos liberó de morir en la cruz del Calvario y entregó un sustituto. Entregó a su Hijo. Escúchame esto, préstame atención a esto, porque lo que Dios nos estaba hablando en esta serie de adoración extrema, de esa humillación, de esa exaltación al Señor, de ese entregar la mayor ofrenda, de sacrificio, de todas estas cosas, escúchame, es la preparación para la próxima serie que vamos a tener ahora la semana que viene arriba, que habla acerca de la bendición de Dios, porque Dios no bendice a gente que no le sabe adorar. ¿Me está escuchando? Dios no bendice a gente que no le sabe honrar. O sea, Dios no bendice solo por bendecir. La bendición de Dios viene como consecuencia de algo. Y nuestra bendición vendrá como consecuencia de nuestra adoración al Señor. Amén. La esencia de la mayoría de los sacrificios era la entrega de la vida de un animal, la cual se realizaba mediante el derramamiento de su sangre, y se permitían ofrendas de animales
pero no podrían ser, escúchame, animales salvajes, animales defectuosos, animales con problemas, ni siquiera animales con mancha. Tenían que ser animales perfectos. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Levítico capítulo 22. Ahora ya sí, Dios hablándole a Moisés, diciéndole: chamo, yo quiero que tú me hagas sacrificio de animales, que haya derramamiento de sangre, pero no me vas a dar cualquier cosa, me vas a dar lo mejor. Levítico capítulo 22, versículos 18 al 20. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y dile: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Levanta tus manos al cielo, diga conmigo: cuando le damos al Señor, dile, tenemos que entregarle lo mejor. Mira, perdónenme por lo que le voy a decir, pero igualito se lo voy a decir. Cuando se trata ahora nosotros en este tiempo de darle al Señor, siempre buscamos darle lo que tiene menor valor. Cuando nos metemos la mano al bolsillo y vamos a ofrendar, ¿qué hacemos? Y sacamos un billete de $20. No reprenda al diablo, vamos a buscar de uno. Esto sí es el Señor, aleluya. ¿Y cuál billete damos? El que está más feo, el que está jugado, ese roto que no te lo acepta en ningún lado, que ni el que te cuida el cuaca no te lo acepta. Bueno, ese se lo venimos y te lo entregamos al Señor. Bueno, vamos a entregarlo a la iglesia. Ofrecerle como sacrificio, ofrenda al Señor. Escúchame. Y desde un principio el Señor dijo: hey, si tú me vas a ofrecer algo, si tú me vas a entregar algo, tienes que darme lo mejor. ¿Aló? Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que entregarle lo mejor al Señor. Pero olvídate del dinero, olvídate de las ofrendas, olvídate de la economía. El pastor ya va a estar hablando de ofrendas. Olvídate de eso, Vamos a poner lo otro, escúchame. Cuando entregamos nuestro tiempo, ¿cuál es el tiempo que le dedicamos al Señor? ¿Le entregamos lo mejor del tiempo? ¿Le entregamos el mayor de los tiempos? ¿O le entregamos un ratico, si acaso, un domingo en la mañana? Y a veces ni... ¿Aló? Bueno, no nos vamos a meter con el tiempo, ya patada. Empezó con la ofrenda, con el dinero, y ahora va a decir: bueno, está bien, vámonos con otra cosa. Con el trabajo, con el servicio. ¿Cuánto de servicio, de trabajo, de dedicación le damos al Señor? No hablemos del tiempo, no hablemos del dinero. Hablemos del sacrificio, hablemos del trabajo. ¿Cuántas veces salimos a evangelizar? ¿Cuántas veces le predicamos a alguien acerca de Jesucristo? Consolidamos a alguien, discipulamos a alguien. ¿Cuánto tiempo le dedicamos eso del trabajo, al servicio al Señor? ¿Aló? ¿A cuánto le gusta el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿Usted vio los partidos de la Copa América, los Copas, ¿verdad que estuvo bueno? Sí. Con algunas trampitas por ahí que uno ya conoce, pero bueno. ¿Verdad que no tenemos problema en sentarnos ahí 2 horas, 2 horas y media, 3 horas viendo un partido? ¿Verdad que no? O viendo una película. ¿A cuánto le gusta ver películas? O ver un video, o qué sé yo, lo que sea.
y pasa todo restaurante sin problema, viendo, aprendiendo o emocionándose por los juegos o lo que sea. No, eso no es pecado de deporte, no hay problema. El asunto está que estamos dispuestos a dedicar ese tiempo o a esforzarnos o lo que sea para un juego, para un deporte, pero no para el Señor. Le hago una pregunta. ¿A cuánto le gustaría que este país realmente cambiara? No, pero de verdad, de verdad. Por eso usted vino el día viernes a esa vigilia a orar y a clamar para que el Señor cambie este país. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que el tiempo que dedicamos orando, el tiempo que dedicamos clamando al Señor, el tiempo que dedicamos leyendo su palabra, el tiempo que dedicamos escuchando de su palabra, siendo edificado y ministrado, escúchame, no es tiempo perdido. Así es. Dile a la persona que tienes cerca, dile, este tiempo que tú pasas en la iglesia, dile, no es tiempo perdido. Perdido es cuando tú pasas 2 horas viendo fútbol. O metido en las redes sociales, Facebook, Instagram, en Twitter, bueno, ya no es Twitter, ya es X. En TikTok, así, en YouTube, eso sí es tiempo perdido. ¿Aló? Aun cuando uno puede ver cosas que sí pueden ser edificantes. Pero bueno, usted me entiende, ¿verdad que sí? Escúchame esto, escúchame. ¿Qué sacrificio estamos haciendo para el Señor? Dios dijo desde un momento, de un principio, cuando estableció como ley los sacrificios, le dije, chamo, si me vas a dar algo, si me vas a hacer un sacrificio, si me vas a entregar una ofrenda, escúchame, no me vas a entregar cualquier cosa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor pedía algo que fuera perfecto, un animal perfecto? Porque esa ofrenda, escúchame, préstame atención. La ofrenda que se da representa a quién se le da. Se lo voy a explicar con manzanita para que me entienda mejor. Cuando usted le gusta a alguien, ¿se acuerda cuando usted está enamorado? ¿O enamorada? Algo está diciendo, No, yo espero que usted siga enamorado y enamorada. Escúcheme. Usted está dispuesto a entregar lo mejor, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si es un cumpleaños y le va a regalar un peluchito, usted no va a agarrar, bueno, dame el más chiquito, el más feíto. No, ese que el más barato, ese es el que me vas a dar. ¿Verdad que usted no hace ese? Usted busca, no, yo quiero el más grande, el más bonito, el más caro, ese que yo quiero que me regale. ¿Por qué? Porque usted está buscando ese regalo, préstame atención, que represente a la persona que se le está dando. ¿Me doy a entender? Usted no va a salir con cualquier cosa porque se lo van a agarrar y se lo van a pegar por la cabeza. El Señor pedía lo perfecto porque lo perfecto lo representaba a Él. Amén. Amén. Entonces no podíamos venir con cualquier cosa. Porque lo que se le da al Señor representa la naturaleza de ese Señor, de ese Dios. Abro un paréntesis por aquí. ¿Sabe por qué usted siempre escucha por ahí que los brujos qué ofrecen? Gallina, negra o cualquier cosa que sea. ¿Sabes por qué? Porque así es Satanás. Ojalá que se le revele el día de hoy. Cuando tú ves esos rituales o esas cosas, o ves por las redes o lo que sea, ¿cómo es? Tan grande, todo feo, todo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero cuando usted y yo le damos al Señor, no podemos darle cualquier cosa. Tenemos que darle lo mejor. Aplaude la gloria del Señor en esta mañana. Diga conmigo con su aplauso, dile, yo voy a entregar lo mejor al Señor.
Así que el animal no podía tener desperfectos, no podía estar mocho, no podía estar sin una oreja, no podía estar sin el rabo. Escúchame, ni siquiera podía tener manchas. ¿Está aquí conmigo? Porque ese animal representaba una vida perfecta, sin pecado, que era nuestro Señor Jesucristo, como pasó en la cruz de Calvario. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto. Cuando damos a Dios nuestro mejor tiempo, nuestro mejor talento, nuestros mayores tesoros, nuestras mayores finanzas, escúchame, y no lo que está empañado, no lo que está feo, no lo que está roto, no lo que está dañado, no lo que nos sobra, mostramos el verdadero significado de la adoración al sacrificarnos por nuestro Dios supremo. Entonces Dios se dice, este de verdad sí me adora. Este de verdad sí me está adorando. Porque no me está dando cualquier cosa, me está dando lo mejor. ¿Aló? Número 2. Principio del sistema de sacrificio. Le voy a decir algunas cosas, no lo voy a profundizar tanto porque tiene mucha tela que cortar. Voy a decir algunas cositas para que usted entienda más o menos. Para entender la postura bíblica del sacrificio tenemos que hablar de algunas consideraciones que encontramos con 3 personajes en la Biblia. El primer personaje, Abel. Ese fue el primer sacrificio que hubo. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Desde Abel comienza la mejor expresión, escúchame, sin una ley que le dijera, como se lo dijo a Moisés y a su pueblo, me tiene que sacrificar tantos palomín, o me tiene que sacrificar un cordero así, sin mancha, sin defecto, que no esté mocho, que no esté tuerto, que no tenga problema, que no tenga nada, tiene que ser perfecto, tiene que ser lo mejor, no había una ley, escúchame. Pero aquí habían 2 personajes, 2 hermanos que decidieron entregar una ofrenda al Señor. ¿Sí? Lo ha enseñado varias veces, sobre todo en el tiempo de enero, febrero, cuando hablamos acerca de las primicias, acerca de todas estas cosas. Pero escúchame esto. El detalle tremendo, y yo he predicado eso 200 veces a través de este texto, pero no había caído en cuenta hasta que ahora estoy hablando de esta serie. Ahora en la parte del sacrificio. Y una de las cosas que el Señor me enseñaba, me decía, ¿sabes por qué yo acepté el sacrificio de Abel y no el de Caín? Porque el de Abel hubo derramamiento de sangre. Abel ofreció una oveja. ¿Qué trajo Caín? Caín trajo fruta. ¿Aló? Dios, escúchame, yo me imagino que a Abel se le reveló de la manera correcta cómo tenía que hacer el sacrificio, cómo tenía que hacer la ofrenda. Yo me imagino que el Señor le dijo, hermo, a Abel no se lo reveló ni carne ni sangre, pues mira. Abel sí supo lo que tenía que hacer, pero Caín no. Caín trajo cualquier cosa, una ofrenda. Aparte de eso, dice que Abel trajo lo más gordo de ella. Trajo lo primero.
y trajo lo mejor. Hemos hablado muchas veces de que por eso Dios le agradó la ofrenda de Abel, el sacrificio de Abel. Porque trajo lo primero, porque trajo lo mejor, porque hubo derramamiento de sangre. Pero Caín trajo cualquier cosa, agarró lo que estaba cosechando, la fruta van a quitar. Y era que no era correcto la ofrenda de Caín. Y hay varias connotaciones, trajo cualquier cosa, no trajo lo primero y lo mejor, y no hubo derramamiento de sangre, no hubo sacrificio. En el caso de Abel sí. ¿Y saben lo que estaba haciendo Abel? Abel estaba, escúchame, dando el primer paso de lo que después Dios le pide a Abraham y de lo que después Dios pone como ley para su pueblo. ¿Aló? Por eso hay cosas, escúchame, cuando usted y yo le damos a Dios, a veces que Dios no nos lo está pidiendo. Hey, no te pierdas esto, que te va a bendecir muchísimo. A veces usted y yo le entregamos cosas a Dios que Dios no nos pide. Porque si nos lo pide, usted y yo tenemos que entregarlo. Amén. Pero a veces Dios le entregamos cosas a Dios que Dios no nos está pidiendo. Y hacemos un sacrificio para entregarle lo mejor. Digo, Señor, yo tengo en mi corazón entregarte esto, hacer esto por ti. Por tu obra, por tu reino, por tu iglesia. Que Dios no nos lo está pidiendo, pero se lo damos. Y esas son las ofrendas que impactan el corazón de Dios. ¿Aló? Porque pasa como pasó con Abel, dice que Dios le agradó lo que hizo Abel. Un agradecimiento por todo lo que Él hace por nosotros. Pero no nos lo está pidiendo. Pero nosotros somos tan, como dice el dicho por ahí, más agarrados que una vieja en una moto. Que aun cuando nos lo pide, tampoco lo damos. ¿Aló? Amén. Escúchame esto, préstame esto, no te lo pierdas. Oído. Aunque la Biblia no lo dice puntualmente el por qué Dios le agradó la ofrenda a Abel y rechazó la de Caín, lo más seguro fue la actitud que tuvo Caín, sin importancia, fue una actitud impropia, fue una ofrenda que no estaba dentro de las normas establecidas por Dios. Bueno, pero es que Dios no había establecido nada, pero a alguien sí se la reveló y por qué al otro no. ¿Aló? Alguien se hizo lo correcto, porque aquel no. Porque cualquiera de nosotros pudiéramos justificarnos con cosas como que, bueno, pero yo no sabía, ¿verdad que sí? Somos perfectos para eso. Justificarnos delante de, pero es que yo no sabía. Bueno, usted está sabiendo hoy que cuando le damos a Dios tenemos que entregarle lo mejor. Amén. Así que no puede venir delante del Señor y decirle, Señor, yo no sabía. Ajá. Escúchame. Pero Abel lo dio sin saberlo. Ahora, ¿pero por qué Abel sí lo supo? ¿Qué pasó? Les tengo un clip, un detallito. Vaya conmigo, por favor, Proverbios capítulo 21. Versículo 27. Proverbios 21, 27. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Nadie conoce la vida de Abel y nadie conoce la vida de Caín. ¿Verdad que no? No, la Biblia no habla nada sobre eso. Algunas directrices, algunos detallitos por aquí y por allá. Pero escúchame esto. ¿Qué fue lo que sucedió después de que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y la que le desagradó la de Caín? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó? Caín mató a su hermano Abel. Pregunto, si en el corazón de Caín hubiese sido un corazón recto, puro, delante de Dios, ¿hubiese matado a su hermano?
Jamás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se reveló lo que estaba en el corazón de Caín. ¿Está aquí conmigo? Hay gente, escúchame que esto te va a bendecir mucho. Hay gente que vive en pecado. Hay gente que vive en inmundicia. Hay gente que es mala, que busca siempre dañar o perjudicar a otros, pero quiere venir a la iglesia y viene a traerle la mayor ofrenda al Señor, aleluya, para que me vean. Mira, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué le dice la Biblia sobre eso? Dice que eso es abominación. O sea, que por más ofrenda que usted y yo le podamos dar al Señor, no va a santificar. Hay unos que lo predican así. Da tu ofrenda, porque tu ofrenda... No, hay algunos conceptos o algunos preceptos que nos ayudan o nos acercan a Dios. Sí, es correcto, es verdad. Pero la ofrenda no me santifica. Me acerca a Dios, sí. Porque al dar una ofrenda yo tengo que acercarme a la iglesia, tengo que acercarme al Señor, tengo que hacer algo. Como dijo alguien por ahí, aunque sea para una ofrenda, el mayor de los delincuentes tiene que buscar al pastor o un hermanito, que tiene que acercarse a alguien de Dios para poder entregar la ofrenda. Entonces sí, una ofrenda me puede acercar a Dios, pero una ofrenda, escúchame, no me santifica. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Ah, dile a la persona que tiene a tu lado, dile, entonces pone mejor, dile. Escucha. La clase de alabanza y adoración son sacrificios que le damos al Señor. O sea, dependiendo de lo que damos, dependiendo de lo que ofrecemos, dependiendo de lo que exaltamos al Señor, así es nuestro sacrificio o nuestra ofrenda. Descrita en este proverbio, se hace una ilusión o alusión, no ilusión, alusión, como que si fuera un soborno. De hecho, hay un pocotón de citas bíblicas por ahí. Por ejemplo, hubo un rey que estaba haciendo las cosas mal y vino el profeta y dijo, tengo palabra del Señor. Y vino el rey y dice, ven acá, chamo, aquí tengo esta ofrendita ahí al Señor, aleluya. Quédate tranquilo, no digas nada. Tratando de sobornar al hombre de Dios. ¿Sabía usted que hay gente así? Que trata de sobornar a Dios. ¿Cómo es esto que hay gente que trata de sobornar a Dios? Hay gente que puede venir a la iglesia. Hay gente que puede diezmar, hay gente que puede dar su ofrenda, hay gente que puede sacrificarse, inclusive ir a evangelizar, inclusive ir a orar, a clamar. Escúchame, pero no por devoción a Dios, sino porque espera que Dios lo bendiga a cambio de eso. De hecho, hay muchos, y eso me incluyo yo, porque yo pasé por ahí también en una oportunidad. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo le pedí condiciones. ¿Quiere que le diga cuál era mi condición? ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Que le diera plata, que le diera cabo. No, nada de eso. Yo tenía plata, yo tenía 5 cabos, no 6 cabos, en ese no se tenía. Al mismo tiempo, tenía negocio, estaba listo para montar otro negocio. Nada de eso, hermano. Pero yo le pedí también condiciones al Señor. Después reconocí que tenía que obedecerlo, así me cumplieron las condiciones o no. Pero mi condición era que así como me convenció a mí, que convenciera a mi esposa también. Porque yo le dije al Señor, Señor, yo quiero salir al ministerio, pero yo quiero ir con mi esposa, yo quiero ir con mi familia, yo no quiero ir solo. Yo le puse condición a Dios también. La mayoría de la gente le pone condición a Dios, pero con plata, con billete. Bueno, Señor, yo te voy a servir si tú me das un buen carro, un buen negocio. Yo te voy a servir si tú me das una buena casa, si me das un buen cónyuge, unos buenos hijos. Yo te voy a servir si...
y le ponemos condiciones a Dios. Escúchame, esas son la gente que quiere manipular a Dios. ¿Sabe qué nos puede decir Dios? Por mí quédate como está. Yo voy a levantar a otro, voy a levantar a otra para que cumpla ese propósito. Pero mi propósito se va a cumplir. Lo único que hace Dios es darnos la oportunidad, el privilegio de ser los protagonistas. Amén. ¿Aló? Amén, amén. Porque lo que Dios dijo que va a hacer aquí en este lugar, lo va a hacer, yo sea pastor o no. Amén. ¿Está aquí conmigo? Lo que Dios dijo que va a hacer aquí, lo va a hacer con que usted se congregue o no. Amén. Porque Dios es soberano. Aleluya. Siempre esperamos que Dios nos bendiga a cambio de. Por eso me gustó esta canción que usamos para la administración. Señor, si tú no me bendijeras, si tú no proveyeras, si tú no me dieras lo necesario, yo te seguiría amando igual. Pero Dios deja bien claro que desea obediencia y amor más que ofrenda o sacrificio. Más que diezmo, más que primicia. No. Dios espera, escúchame. Amor y obediencia. Dios no quiere, eso aparece por allá en 1 Samuel 15:22. Dios no quiere únicamente nuestro sacrificio, tiempo, energía o dinero. Quiere nuestro corazón, nuestro amor, nuestra devoción completa hacia Él. Quizás usted y yo podemos sobornar a la gente y decirle, bueno, mira, yo sé que hay que hacer esto, pero hágalo ahí pues, para que tú sabes, hagas otra cosa. Pero no podemos sobornar a Dios. Escúchame. Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que damos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, Dios sí se da cuenta de lo que damos. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que le damos, por lo que le entregamos. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que todas las cosas le pertenecen a Dios en primer lugar. Más bien debemos dar con gozo nuestro mejor tiempo, dinero, posesiones, talento, habilidades, tiempo. Tenemos que entregárselo al Señor. Es el primer ejemplo. A ver, te voy a dar el segundo ejemplo. Noé. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. Presta atención a esto porque te va a bendecir lo que viene después, que son las bendiciones, ¿oyó? Dice Génesis 8, 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué pasó? Y percibió el Señor olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón de hombre siempre es hacer lo malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho ahora. Escúchame. No había una ley como Moisés, pero Noé entendió que si se le iba a entregar algo a Dios por haberle salvado la vida, era lo mejor. Aquí la expresión que usa Reina Valera es todo animal limpio o todo ave limpio, o sea, todo animal perfecto. Dios es fiel con los que lo obedecen. ¿Cuántos son obedientes aquí? Levante la mano. Él no siempre nos protege de los problemas.
pero se ocupa de nosotros cuando pasamos por medio de ella. Él a veces sí nos libra de los problemas, a veces no nos libra, a veces tenemos que pasar por los problemas, pero Él nos toma de la mano cuando pasamos por los problemas. Amén. Como dice nuestro apóstol y profeta Enrique Villalba, a veces librado, a veces Dios nos libra y no pasamos por nada. A veces guardado, no nos libra, pasamos pero nos guarda. Pero Él dice, a veces librado, a veces guardado, pero siempre acompañado. Siempre estamos acompañados del Señor. Escúchame, y yo no sé los problemas que tú has pasado en estos últimos tiempos. Yo no sé las necesidades, yo no sé los conflictos, yo no sé las situaciones difíciles. Lo que sí yo sé es que el Señor siempre ha estado contigo. Amén. Y por eso tú estás aquí en esta mañana, el día de hoy. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Y dile a la persona que tiene cerca, dile, el Señor te ha traído hoy para decirte eso, dile. El Señor te ha traído hoy para decirte eso. Que está vivo es por su misericordia, yo. Amén. Escúchame. La obediencia es un compromiso a largo plazo que siempre traerá bendición a darle lo mejor al Señor, pues Él lo recibe como olor grato. Tercer ejemplo, Abraham. Ya hablamos de ese Abraham que fue a sacrificar a su hijo, pero porque Dios se lo pidió. Pero también encontramos a Abraham que hizo algo sin Dios pedírselo. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8, por favor. Génesis 12, 7 y 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Amén. Me llama la atención a ese hombre que ahora conocemos como padre de la fe, que cuando Dios le da la promesa, cuando Dios le da la palabra profética, cuando Dios le dice lo que va a hacer con él, lo primero que hace Abraham es ofrendar, es hacer un sacrificio, es adorar a Dios. Pero entendió que en el lugar donde vaya, en el lugar donde esté, tiene que darle lo mejor al Señor, porque de ahí se muda para otro lugar, allá cerca de Betel. Y cuando llegó a Betel, lo primero que hizo fue hacer otro sacrificio, otro holocausto, otra ofrenda. Yo he escuchado palabras de personas que dicen: ¡ay! Pero ahí sí se recoge ofrenda. Una pregunta, ¿la ofrenda es para qué? La ofrenda es para Dios. Ahora te acuerdas, ¿entiendes por qué a Abraham sí se le llama el padre de la fe? Porque estaba dispuesto a sacrificarse, a entregar lo mejor por el Señor. Abraham construyó altares de sacrificio a Dios. Muchas religiones se utilizaban los altares, pero para el pueblo de Dios los altares eran más que un simple lugar de sacrificio. Los altares simbolizan comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con Él, construidos de piedra y tierra. A menudo los altares parecían esos lugares por años como recordatorio continuo de la protección y la promesa de Dios. Abraham construía con regularidad altares para Dios, y por estas dos razones. La primera, para orar y adorar. Sí, nuestro sacrificio es una adoración al Señor. Y para recordar la promesa de Dios de lo que le bendeciría. O sea,
yo le doy a Dios para agradecerle por lo que me ha dado. Oído, por eso la ofrenda tiene una connotación importantísima, los sacrificios que le damos al Señor. Pero le doy a Dios también, recordándole, aun cuando a Él no se le olvida, pero recordándole lo bueno, lo maravilloso y lo extraordinario que Él me va a seguir dando. Amén. O sea, por lo que está por llegar, por la promesa que Él me ha dado, por la promesa que nos da. Eso era lo que hacía Abraham. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir, te voy a prosperar, y tú te vas a entregar una tierra. Y dice: bueno, yo voy a esperar que me la entregue para darte la ofrenda, Señor. No, Él automáticamente: bueno, yo voy a hacer un altar, te voy a hacer un sacrificio, te voy a darle lo mejor, Señor, porque yo reconozco que esa palabra se va a cumplir en mí. Amén. Abraham no hubiese podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación regular de su amor y lealtad a Dios. Uno de los problemas que tenemos nosotros en los últimos tiempos es que no tenemos tiempo ni siquiera para congregarnos. No tenemos tiempo para adorar a Dios. No tenemos tiempo para clamar como familia, como iglesia. No tenemos tiempo para pedir perdón a Dios. No tenemos tiempo, escúchame, para leer la Biblia. No tenemos tiempo para nada. Pero dile a la persona que tiene a tu lado, dile: en el nombre de Jesucristo, saca tiempo. Señálalo ahorita porque después es pecado. La adoración al Señor por medio de los sacrificios frecuentemente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecer. Porque nuestro sacrificio nos acerca a Dios. Amén. Yo entiendo los compromisos, yo entiendo las complicaciones, yo entiendo a veces las cosas que se escapan de nuestras manos. A mí me ha pasado, sí, pero eso ya es un accidente en mi vida. O sea, ya me pasa una vez a la cuaresma, no es todo el tiempo. Estos ejemplos que le di de Abel, de Noé y de Abraham revela la ley y nos muestra que el concepto de sacrificio ya estaba en el corazón de Dios y en el pueblo del Señor antes de establecerlo como ley. Antes de eso. Pero ¿de dónde lo aprendieron? ¿De dónde salió eso de matar animal? ¿Cómo salió ese aroma? Bueno, cuando no hay algo específico, puntual y directo, sí hay una referencia. Génesis capítulo 3, versículo 21, por favor. Génesis 3, 21. Después de que Adán y Eva pecaron, los dos seres humanos sobre la faz de la tierra, después que cayeron en vergüenza, después que se dieron cuenta que estaban desnudos, pregunto yo, ¿por qué antes no se habían dado cuenta? Entonces cuando se vieron desnudos sintieron como pena, como que no me vean. Y dice la Biblia que ellos buscaron un poco de hojas de plátano. Me imagino yo que otra hoja así grandota de mata que usted conoce. Entonces se hicieron como unos guayucos para tratar de taparse. Y el Señor vino y le dijo: ¿y a usted qué le pasó? Señor, que nos comimos el mango injertado con piña. Ese sabroso que estaba ahí, lo comimos. Y nos dimos cuenta que estamos desnudos. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. O sea, ¿qué hizo el Señor? Sacrificó unos animales. Le quitó el cuero. Me imagino que lo bordó, lo cosió, lo diseñó. Le dijo: mira, el primer diseño de Dios, quita. Jehová Fashion.
Oye, está buena esa, ¿verdad? Yahweh Fashion. Anótame ahí, regístrame una vez para que no me la copien. Jesus Fashion. Aun cuando no es específico y no dice, pero oye, si arrancó la piel de un animal, le tuvo que sacrificarlo. ¿Sí o no? Entonces este pasaje nos enseña que el Señor vistió a Adán y a Eva de su vergüenza, le reemplaza la mediocre fábrica de ojos, los tapablavos, esos que se ven hechos, que aparece en el versículo 7, y le viste con piel, lo cual nos indica que hubo una matanza de animales para así obtener la piel. En ese relato que podemos ver hay una referencia, aun cuando no clara y específica, como en la ley, que lo establece para allá en Moisés, pero importante porque hubo un sacrificio de animal. Entonces yo me imagino que Adán y Eva empezaron a tener hijos y le empezaron a echar los cuentos a los hijos. Nosotros una vez fallamos, desobedecimos al Señor, pecamos y entonces nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Antes no nos habíamos dado cuenta. Entonces nos hicimos unos taparrabos, agarramos un poco de hoja de plátano y broma y tal, qué sé yo, y tratar entonces de taparnos ahí. Pero entonces vino el Señor, nos dijo que no, que Él nos iba a diseñar algo, Yahweh Fashion, y nos trajo unas prendas, esto. Entonces agarró unos animales, le arrancó el cuero, la cosa, nos enseñó cómo hacerlo. De repente no dijo, mira, le voy a dar la primera clase, agarre el cuchillo, segunda clase, corte el cuello, no. Sino que empezó a hacerlo y ellos vieron cómo lo hacían. Y mira cómo hizo. Y entonces nosotros supimos que teníamos que arrancar, matar a los animales, arrancar el cuero, y con eso nos daba más calor, nos protegía, era más suave, más cómodo. ¿Aló? ¿Pero quién hizo eso? Eso lo hizo Dios. Amén. Oído, no te lo quiero. Por eso cuando Caín y Abel van a dar sus ofrendas de primicias, lo primero al Señor, Abel había aprendido la lección. Él le dijo, no, al Señor lo que le gusta es sacrificio, derramamiento de sangre. Y Caín que dijo, nah, yo no voy a agarrar cualquier cosa. ¿Está aquí conmigo? Uy, esto te va a bendecir, escúchame. Número 3. El sistema de sacrificio según la ley. Ahora sí vamos a entrar a la ley, a lo que Dios estableció para su pueblo. La Biblia nos habla de referencia histórica, orgánica y progresiva, por lo que ahora llega el tiempo donde el concepto de sacrificio se revela con mayor precisión y Dios establece como ley cómo deberían de hacerlo o de qué manera. ¿Por qué? Porque también sabemos que en el transcurso del tiempo de allá, de Adán y Eva, todo el sacrificio se fueron a voltear, no, yo le voy a entregar cualquier cosa aquí, no, yo le voy a entregar, no, entonces dice, no, ya se están desviando para otro lado, ya no me están entregando los animales limpios, ya no me están entregando el perfecto, ya no me están dando cualquier cosa. Mira, ahí hay un chivo que tiene como, una oveja que tiene como moquillo, mira, hay uno que vino un lobo y le cortó una pata y se la arrancó y medio tanto, ese lo vamos a sacrificar al Señor. Entonces Dios dice, no, yo voy a establecerlo ahora como ley para que aprendan a entregarme lo primero y lo mejor, lo perfecto, que represente lo que yo soy. Entonces el Señor empieza a darle a Moisés la manera de cómo debería entregar el sacrificio. Y veremos este propósito a la luz de la Biblia. Escúchame, cómo se asemeja o cómo hay un paralelo extraordinario del Antiguo Testamento, lo que Dios pedía, al Nuevo Testamento, el sacrificio de nuestro Señor. Bajo el antiguo pacto fueron establecidos por el Señor su orden sacerdotal, la familia de Aarón, la cual estaba autorizada para realizar el rito sacrificial en el tabernáculo. Y es la tribu de Leví que fue designada
por el Señor para ministrar, para servir allá en el tabernáculo. Los sacerdotes no debían tener defecto físico. Esta es otra cosa más tremenda. Ahora Dios no solamente está hablando de la ofrenda que se le entregaba. Ahora Dios está diciendo, no. Ahora yo también quiero que los que vengan a entregarme el sacrificio, los sacerdotes, los que van a estar constantemente en mi presencia, no pueden tener defecto físico. Ahora está hablando de las personas. Cuando realicen su trabajo en el tabernáculo. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Levítico capítulo 21. Versículos 16 y 17. Levítico 21, versículos 16 y 17. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tengan algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, no puede hacer el holocausto, no puede servir para el sacrificio. Entonces uno ahora en la actualidad dice: ¡ay! Ese Señor sí es exigente. Ese Dios es homofeo. O sea, no le gusta lo feo, pues. O sea, Dios está discriminando injustamente a la gente que tiene defecto, o que es incapacitada, o que tiene algún problema físico, o que tiene alguna situación de naturaleza, como nació. ¡Ay, ese Dios es exigente! Así no es como Dios ordenó que no utilizaran animales imperfectos. Él estableció que ningún sacerdote fuera imperfecto ofreciera el sacrificio para él. Y no se trata, escúcheme, de un insulto a los incapacitados. No se trata de un insulto a los que tienen defecto o a los que tienen algún problema físico o lo que sea. No. Más bien tenía que ver con el hecho de que el sacerdote debía concordar con lo más posible con ese Dios perfecto al quien servía. ¿Por qué? Porque recuerde que nuestro Dios es perfecto. Amén. ¿Está aquí conmigo? Y no se trata de clasismo. No se trata de hacer accesión de personas. No. Se trata de entender a quién se le está sirviendo, a quién se le está entregando. Y por supuesto que tal perfección no se cumplió nunca. Bueno, y entonces, por eso le dije hace rato, el paralelo que hay del Antiguo Testamento, los sacrificios del Nuevo, hasta Jesucristo, el único que fue perfecto. Diga conmigo. Es que Dios sí se sabe todas las cosas. Usted y yo todavía estamos aprendiendo. Y por eso él decía, no, yo quiero que sea perfecto. Y buscaban lo mejor, buscaban lo más parecido. Escúchame. ¿Usted ha visto alguno que trabaja en comida rápida, ese que tiene una M grandotota, no voy a decir qué es porque no van a pagar la propaganda, con algún defecto? O bravo, o brava? ¿Qué quiere? ¿No está? Bienvenido. ¿Qué necesita? ¿En qué le podemos desayunar? ¿En qué le podemos servir? Y todo el tiempo con una sonrisa de oreja a oreja. Y el que no ría tapa afuera. Está botado. ¿Sabes por qué? No te lo pierdo. Porque la persona representa a la empresa. ¿Aló? Y vuelvo y repito, no se trata de que Dios es un Dios clasista. Bueno, porque aquel es feo, porque aquel es... No. Entonces no lo quieren. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Dios representa. ¿Está aquí conmigo? Aquí hay algunos que tienen negocios, que tienen empresas, ¿no? La primera impresión que tú le das a un cliente
Si tú vas a ver un cliente, pero vas con unos zapatos todos rotos, o unos pantalones todos rotos, o qué sé yo, o con en camiseta, ¿qué pasó, pana? Aquí te vas a pasar presupuesto ahí. ¿Tú crees que el tipo te va a parar? ¿Sabes por qué? Porque tú representas con tu imagen a tu empresa, a tu negocio. ¿Está aquí conmigo? De hecho, en estos días vi a uno que hizo un estudio y el tipo andaba así, en una franelita, un jeansito y una chancletica, no, nada. Y se fue a vender agua, compró agua, la enfrió y se fue a vender por la calle. Y el tipo pasó 40 minutos para vender una botellita de agua. Y dice, y en todo el día vendí como 3 o 4. El mismo tipo el siguiente día se afeitó, se arregló, se puso un pantalón negro, zapato de vestir, una camisa blanca, tipo mesonero, el corbatín aquí, chácata, una bandejita y el agua ahí. Entonces iba, buenas tardes, estamos aquí del restaurante tal, y inventó una broma que quitamos para ofrecer agua de servicio al cliente. ¿En serio? ¿Cómo no? Dice, 5 minutos y empezó a vender. Vendió todas las aguas ese día. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que la gente veía. Aseo personal. ¿Cuál fue la diferencia? La expresión, cómo lo vendía. ¿Cuál fue la diferencia? La imagen. Así que los que trabajan en las redes sociales, todas esas bromas, ustedes saben que la imagen, ¿verdad que sí? Eso importa un poquito, ¿verdad que sí? La imagen. Y no se trata de hacer, bueno, porque como tú eres feo, tú no sirves. No. Arréglate, acomódate, trata de hacer lo mejor para Dios. ¿Está aquí conmigo? Por eso Dios establece una ley y dice, no, yo no voy a desechar a esos sacerdotes que vienen con defecto. Pero el que se acerca a mí, el que me ofrece, el que me va a representar, tiene que ser alguien. ¿Está aquí conmigo? Los levitas y los sacerdotes que eran lisiados, con problemas físicos, eran protegidos y se les proporcionaba alimento que vendían los sacrificios, los cuidaban, lo apoyaban y eran apoyo para eso. Pero escúchame, esto tiene que ver con representación de lo que era. No tiene que ver con discriminación, sino con representación. No eran abandonados esa gente. Ellos realizaban servicio, ellos realizaban trabajo como sacrificio. Pero es lo que yo digo, si para nosotros los seres humanos tratamos de dar lo mejor, por eso en nuestros representantes, cuando usted va a hacer una propaganda de algo, usted no pone cualquier cosa, usted busca la modelo o el modelo, el tipo bien parecido así como su pastor, así galán, así, la cara me duele a veces. O aquella chica bonita así como la pastora, o sea, alguien que es representativo, ¿verdad que sí? No busca cualquiera, tú que es el más feo, venga, se quiere hacer una propaganda, no es así. Entonces pregunto yo, si nosotros los humanos, para hacer cosas de humanos, sí queremos dar lo mejor, ¿por qué para Dios no? ¿Aló? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no importa que tú seas más feo que una pelea de machete en un ascensor, dile, no importa, tú le puedes servir al Señor. Pero arréglate, acomódate. Haz lo mejor para Dios. Amén. Hey, y existía también un rito anual que debía ser realizado por el sumo sacerdote a favor del pueblo por causa de los pecados. Ahí aparece Levítico 16, 21 y 22. Vaya conmigo rapidito, por favor. Levítico 16, 21 y 22 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto,
y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra habitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué hacía? El sumo sacerdote debía recoger de los machos cabríos uno para sacrificarlo y otro para imponer sus manos sobre él, confesar los pecados del pueblo y sería despedido al desierto. Esto era antes de proceder con los dos machos cabríos, pues el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio para él y para su familia y rociar la sangre en la tapa del arca del pacto, es decir, debía representarse limpio para poder continuar con el sacrificio y imposición de manos. O sea, él primero tenía que santificarse él, santificar a su familia, para después ofrecer el sacrificio al Señor por él y por todo el pueblo. Después el sumo sacerdote debía proceder con el primer macho cabrío en el sacrificio, pero ya no por él y su familia, sino por todos los pecados del pueblo. Y una vez realizado el sacrificio y las instrucciones de rociar la sangre y todo aquello, ahora el sumo sacerdote debía poner sus manos sobre el macho cabrío, confesar los pecados del pueblo y en cierta forma imputarlo a este macho cabrío, que hacía una representación humana de los pecados del pueblo. Y una vez realizado esto, se llevaba al desierto y se dejaba para que muriera en el desierto. Esto simbolizaba que el pecado del pueblo había salido del pueblo y había sido entregado como sacrificio. Así que como vimos que el tabernáculo es un símbolo y un tipo al mismo tiempo, un símbolo porque fue un santuario terrenal, es decir, un santuario que pertenece a este mundo físico donde Dios mora con su pueblo, en la antigua dispensación, y un tipo porque apunta a algo más elevado en el futuro, a saber Dios morando en medio de su pueblo escogido desde la fundación del mundo, en cielo nuevo y en tierra nueva, que apunta al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, por eso necesitamos entender el sacrificio. Ahora, con Jesucristo, el Señor vuelve a pedir, como con Abraham, un sacrificio humano. Es que a Dios le gustaba que mataban a la gente, no. Por eso con Abraham estaba probándole el corazón y la fe de Abraham. Y cuando iba a matar a su hijo, el primer sacrificio que estaba pidiendo el Señor, le dijo, no mates a tu hijo, mata al animal. Presérvale la vida a tu hijo Isaac. Pero con Jesucristo, ahora dice, ahora sí voy a aceptar ese sacrificio humano. El único y el último. Préstame atención a esto que esto te va a decir. Todo este sistema fue un símbolo y un tipo del antitipo de nuestro Señor Jesucristo. Ya que en Él se cumplió todo el sistema de sacrificio del antiguo pacto, siendo el Cordero de Dios. De hecho, esa es una de las expresiones que Dios habla. El Cordero de Dios, que fue sacrificado, que quita ya no el pecado, escúchame, de una persona o de un pueblo, sino del mundo entero. Es aquella sangre del nuevo pacto. Y hay evidencia o referencia de esto. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Aló? Entonces el Señor está diciendo, ya no va a haber más derramamiento de sangre de animal. Ahora quien va a derramar la sangre es mi Hijo Jesús. Vaya conmigo, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada por remisión de los pecados. ¿De qué está hablando Jesús? Del sacrificio que Él haría. Por eso cada primer domingo lo hacemos como norma, como referencia bíblica en nuestra federación, que el primer domingo de cada mes nosotros participamos de la cena del Señor, con el vino, con el pan. Y ese vino representa esa sangre de ese último sacrificio acepto por el Padre. Escúchame, todo desde Adán y Eva hasta Jesús hubo derramamiento de sangre. De ahí para adelante el Señor no acepta más derramamiento de sangre, porque ya hubo una, la última, del único, escúchame, del único ser humano perfecto que se ofreció como sacrificio perfecto a un Dios perfecto. ¿Está aquí conmigo? Y número 4, símbolo y tipo de un mejor sacerdote y sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Las partes más importantes del sacrificio son muchas, pero te voy a decir por lo menos uno o dos. La primera es la expiación. ¿Qué es expiación? La expiación existe por causa del pecado, de recordar la caída. Es por ello que el aspecto expiatorio del sacrificio tiene que ver con la reconciliación entre el hombre pecador y el Dios Santo por medio de un sustituto. El Padre, el ser humano ya se había apartado del Padre, ya no había comunión. Y la única comunión que había era a través de su Hijo. En la antigüedad, la gente cuando pecaba, el Padre decía: bueno, me van a sacrificar un cordero, una vaca, una paloma, dependiendo del tipo de pecado. Y esa sangre no quita el pecado, pero la sangre cubre el pecado. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios Todopoderoso, y el pecado no pueden comulgar, no pueden vivir en armonía. Entonces, o vivimos en pecado o vivimos en Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces Dios dice: para yo poderme acercar a la humanidad, yo no puedo vivir con el pecado, yo no puedo estar con el pecado o con los que pecan. Entonces tú vas a ofrecer sacrificio, vas a derramar sangre, y la sangre lo que hacía era que cubría el pecado. Pero con Jesucristo ya no lo cubre, ya lo quita. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor fue el único perfecto, con un sacrificio perfecto para un Dios perfecto. Lo segundo que representa el sacrificio es consagración. A causa del pecado, el hombre causó la separación entre él y Dios. El aspecto consagratorio del sacrificio tiene que ver con la entrega total del servicio al Señor a base de la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios, y como ahora nos acercamos a Dios, le obedecemos a Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Número 5. El sacrificio de Cristo cumple todo el sistema de sacrificio. Todo. Lo que el Señor dijo de un principio que se hiciera, el Señor lo cumplió. Habiendo revisado el sistema de sacrificio que hemos así por encimita del Día del Perdón del Antiguo Testamento, conocido también como el Yom Kippur, nos podemos gozar, pues en Jesucristo se cumplió todo el sistema de sacrificio del Antiguo Pacto, viniendo así a la luz el Nuevo Pacto por el principio de la vicariedad, o sea, de ser un vicario. Un vicario, ¿quién es? Es aquel que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. En otras palabras, el sustituto de nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que en el Antiguo Testamento el principio se encontraba en un animal del sacrificio, como también podríamos decir que los sacrificios, siendo mediadores, representaban el pueblo ante Dios, pero ninguno de los dos eran perfectos. A pesar de que se acercaban y Dios exigía que fueran animal perfecto y que fueran sacerdotes perfectos, lo mejor parecido,
sin mancha, sin problemas, sin desperfectos, sin una impureza, nada de esa broma. Sin embargo, no se acercaban a la perfección de Dios. Entonces era solamente un símbolo y un tipo de lo que vendría después, del antitipo, que era nuestro Señor Jesucristo. Esa simiente perfecta se cumpliría en el sacrificio del Señor. Pero para entender mejor esto, consideremos lo siguiente. Adán debía ser un sacerdote en el sentido de presentar su oración inmediata al Señor. Y no lo hizo de la manera correcta. Cayó en pecado, falló, se equivocó, desobedeció al Señor. Después de la caída, del retorno de la comunión con el Señor debía haberse sacrificio por medio de un mediador. Dios escogió a algunos sacerdotes para que esto sucediera. Esto fue reservado progresivamente a través de las ofrendas, construcciones de altares, las montañas, los cautos y todo aquello. Aarón fue uno de ellos. Suficiente la intercesión continua, pero todavía no había nadie perfecto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes también seguían pecando, seguían fallando, se seguían equivocando. Entonces el Señor usó una referencia como el tipo del antitipo en el caso de Abraham con el sacerdote de Melquisedec, cuando hablaba de un sacerdote perfecto, de una similitud de alguien que iba a representar a nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que eso lo encontramos en Hebreos capítulo 7, versículo 28. Hebreos 7, 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, que fallan, que pecan. Pero la palabra del juramento posterior de la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Diga conmigo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestro Dios necesitaba de una vez y para siempre un sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, que fue la cruz del Calvario, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. En otras palabras, un sacerdote perfecto hizo el sacrificio perfecto. Por eso usted y yo celebramos. Amén. Por eso debemos celebrar. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote perfecto, como ofrenda perfecta, como un tabernáculo perfecto y un sacrificio perfecto, nos redimió de la ley, de la muerte y del pecado, de una vez y para siempre. Así que entendemos que el antiguo pacto queda sustituido por el nuevo pacto, el cual es un mejor tabernáculo, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio. En otras palabras, perfecto. Escúcheme esto, por favor. En el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, reveló y confirmó la necesidad de un vicario, un sustituto para el pecador. Sí, porque éramos nosotros como pecadores los que teníamos que derramar nuestra sangre. Era nosotros que teníamos que ser sacrificados. Pero Dios dijo, bueno, yo no quiero que la gente se muera, así que mejor toma los animales y vas a sacrificar los animales por tus pecados. Entonces, el cual debería ser un animal que representara al penitente, al hombre o a la mujer pecadora, que llevara el castigo del pecado por él muriendo y derramando su sangre en sacrificio.
todo este sistema fue un símbolo y tipo de nuestro Señor Jesucristo, ya que en Él se cumplió todo el sistema de sacrificio del antiguo pacto, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con la sangre del nuevo pacto. Así que usted y yo ahora entramos por ese sacrificio de nuestro Señor. Póngase de pie por un momento, por favor. Por eso, como cristianos, seguidores de Cristo, entendiendo y comprendiendo su sacrificio, sabemos por fe que Él vivió como un hombre perfecto, único, y fue por fe único y perfecto sacrificio. El sacrificio de Cristo por nuestro pecado es completamente suficiente desde el momento que nos arrepentimos y para siempre. No necesitas derramar más sangre. Ahora usted y yo lo que necesitamos es obedecer. ¿Está aquí conmigo? Si Jesús no hubiese muerto en la cruz de Calvario, el resto de la humanidad hubiésemos muerto ya. Por eso Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz de Calvario por nosotros, como sustituto de nosotros. Porque nosotros deberíamos permanecer en ese lugar. Nosotros deberíamos haber entregado nuestra vida. Pero para eso vino el Señor. Escúchame, escúchame. Por eso usted y yo podemos cantar con libertad. Hey, si no hubiese sido por ese Dios maravilloso, hubiese mandado a su Hijo a morir por nosotros en el cruz de Calvario. Si no hubiese sido por ese sacrificio, ¿de qué nos valiera nuestra vida? A veces queremos venir con mechonería, con soberbia, con orgullo, con vanagloria, con ¡Ey! Pero no entendemos que usted y yo lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor, reconociendo su señorío. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Y repite conmigo esta oración, diga conmigo: Padre eterno, hoy reconozco tu sacrificio, tu vida, tu muerte y tu resurrección. Diga conmigo: hoy entiendo que era yo el que tenía que morir en la cruz de Calvario, pero tú me sustituiste, Señor. Gracias, Señor. Así no me bendigas más, así no me sanes más. Vamos, decláralo. Dile: así no me ayudes más, así no me prosperes más. Yo te seguiré amando, porque estoy agradecido por todo lo que ya tú has hecho. Mira, por simplemente el hecho de darnos la vida eterna, la salvación, deberíamos estar eternamente agradecidos con el Señor. Oh, mamanda camacera. Vamos, dile así conmigo en esta canción.